El día de hoy, querida Valentina. Vamos a hablar sobre la pobreza. El jueves pasado el INDEC reveló que la pobreza aumentó nuevamente en la segunda mitad del año, en el segundo semestre. Importante, la medición llega a diciembre. Claro, estamos promediando entre julio y diciembre. Bien. La pobreza se mide semestralmente. Exactamente. En estos términos, la pobreza aumentó un 39,2%, que equivale más o menos a 18 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza. Esto supone también una suba de casi 3 puntos porcentuales respecto a lo que fue la primera parte del año y de 1,9 puntos. En el segundo semestre del año pasado subió 3 puntos la pobreza. Exactamente, y casi 2 puntos respecto al 2021. Ahora hay una cuestión también central que tiene que ver con la indigencia, que se mantuvo más o menos estable en una base del 8%, que es como se venía moviendo en la primera parte del año, pero lo que llama más la atención es la población que se encuentra en situación de indigencia, donde más de la mitad de los argentinos menores de 15 años, es decir, el 54%, se encuentran en esa condición. Estamos hablando de menores de 15 años, que el 54% están en condición de indigencia. 54 de cada 100 menores de 15 años están en condiciones de indigencia. ¿Indigencia o pobreza? Indigencia. 54%. Sí, y después tenemos la cuestión que tiene que ver con que el 45% de los jóvenes entre 15 y 20 años también están en condición de pobreza, perdón. Bien. Y esto tiene que ver principalmente con la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo. Sobre todo pensemos hoy la tasa de desempleo. Los números son alarmantes, ¿no? Sí, visto de esta manera, ¿no? Pues estamos hablando de la mitad de los adolescentes y niños en este país son pobres. Están en condiciones de pobreza, sí. Y cuando vemos los números del mercado de trabajo, sobre todo de los jóvenes, si hacemos el corte de 18 a 24 años, que es también la forma en la cual lo mide el propio INDEC, vemos que sí, tenemos una tasa a niveles generales de desocupación que está cercana al 6%. Bueno, en los jóvenes de entre 18 y 24 años los niveles de desocupación alcanzan al 21%. Veamos cómo se multiplica sobre todo. Triplica la tasa de desocupación general. Exactamente. Que la tasa de desocupación general igual es un tema que en algún momento discutible, absolutamente discutible. De hecho, me parece ahí hay una especie donde las paralelas de la estadística no se cruzan, porque vos ves que la tasa de desocupación está en 6 puntos y pico, ¿no? Sí. ¿Cuánto está? ¿Cuál es la última tasa? 6,3 y 40% pobreza. Claro. Hay algo ahí que no me cierra. Digo, no me cierra de lo nominal, ¿entendés? O sea, tenés supuestamente una tasa de empleo altísima, en el sentido de que hay un montón de gente. O sea, el desempleo en Argentina no es un problema. Estadísticamente hablando, no es un problema. El problema es lo que ganan. Casi estás al borde del pleno empleo. Estadísticamente, ¿o no? ¿Cuánto es el pleno empleo? ¿3%, 4%? Sí. ¿Cuánto sería el pleno? Porque no existe la tasa de desocupación cero. No, pero hoy estás en una tasa relativamente baja de desocupación. De hecho, si mirás... Cuando mirás la serie histórica es de los niveles más bajos. De los niveles más bajos. Y tenés la pobreza más alta. Tienen trabajo, pero no les pagan. Sí, claro. O quizás no tengan trabajo, o quizás estadísticamente tienen trabajo. Digo, aparecen, hola, ¿tenés trabajo? Sí, tengo trabajo porque cobra un plan, pero no trabaja, y menos si tiene un ingreso que le permita vivir con el mínimo de dignidad. Ya sabemos qué es lo que es el salario y la dignidad de este gobierno. Lo dijimos acá en tiempo real, cuando mucho tiempo después descubrieron la dificultad de la política de ingresos de este gobierno. ¿Se acuerdan? Cuando estaba Moroni. Claudio Moroni, el mismo que el gran ministro de Trabajo que se perdió Macri. El gran ministro de Trabajo que se perdió Macri, que dijo públicamente, en plena pandemia, yo creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. Eso dijo. Eso es digno. Se supone que el sueldo digno, lo dijimos en aquel momento, lo decimos ahora y lo vamos a repetir mañana y hasta que se congele el infierno, se supone que el sueldo digno es el que te permite vivir con dignidad. Sí. ¿No? Sí. Digamos. Depende desde el punto de vista de quién. Esta es una explicación que bien podría dar Funes de Rioja, ¿no? Pero no se atreve. No, Funes de Rioja podría decir, se sienta en la mesa paritaria a discutir el salario mínimo y dice, a ver, el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. Este fue el ministro de Trabajo de Alberto Fernández, un gobierno supuestamente autopercibido como un gobierno peronista. Que se supone que los peronistas deberían de defender los derechos de los trabajadores. Exacto. ¿No? Esto pasó en la Argentina, ¿no?
Muchos no quisieron, descubrieron tarde esto. Yo me acuerdo cuando detectamos esto es una entrevista de Infobae, en plena pandemia. Cuando detectamos eso lo pusimos inmediatamente. Y nos decían que hacíamos el juego a la derecha. Nos decían que le hacíamos el juego a la derecha. Bueno, hacer el juego a la derecha es poner un ministro de estas características, entre otras cuestiones. Bueno, retomemos, discúlpame. Bueno, estamos... Está bien, emocionate. No, me emociona, Después te critican. Está bien. No, después nos preguntamos por qué terminamos como terminamos. Sí. Hay una explicación. Lo que pasa es que hay que darle a la explicación, hay que sumergirse en la explicación. Y es incómoda para propios y extraños. Porque también es cierto que hubo otros sectores de la alianza que porque no es toda la responsabilidad de Alberto Fernández, amigos. No toda la responsabilidad de Alberto Fernández. Hubo otros sectores de la alianza que avalaron esto. Por acción o por omisión. Por acción o por omisión, avalaron esto. No hubo, cuando salió Moroni a decir esto, no hubo alguien que salió a decirle, amigo, no puedes decir esto, no puedes pensar esto. ¿Entendés? Bueno, y además, se sostuvo como ministro ¿cuánto tiempo? Bueno, y principalmente, ¿no? Cuando uno se pregunta, ve los índices de desocupación, bueno, y dice, ¿por qué aumentó la pobreza? No te daría la cuenta en condiciones normales, principalmente, bueno, el aumento de la pobreza está anclado a la aceleración de este régimen de alta inflación, donde estamos hablando principalmente de pobreza que se genera por ingresos, ¿no? Y con una inflación que está ubicada al ritmo del 100% anual y salarios que vienen corriendo detrás, parecería ser que es muy difícil que no aumente la pobreza en este contexto, ¿no? Principalmente, cuando uno ve la serie desde que asume Alberto Fernández de cómo se van moviendo los índices de inflación, hay un corte que creo que es fundamental hacer, ¿no? Que cuando ve que en marzo del 2022 hasta marzo del 2022 los índices se estaban moviendo cerca del 3, del 4 como un índice alto, ¿no? A partir de marzo del 2022, que casualidad es el momento en el cual se firma el acuerdo con el FMI, empieza a instalarse un régimen de alta inflación que llega hasta el 7%, recordemos, ¿no? Ese 7,3%. Entonces, claramente ahí tiene un componente inflacionario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que tiene que ver justamente con este régimen, que es un régimen que, como bien decimos siempre, funciona bajo un esquema de salarios bajos, ¿no? Para cumplir con estas metas hay que tener salarios bajos, hay que tener una inflación alta, y parecería ser todavía en un contexto donde estos salarios todavía siguen por debajo. El RIPTE, que es esa remuneración imponible que se calcula con los trabajadores que trabajaron en el sector formal durante los últimos 12 meses, en el segundo semestre del 2022, es decir, cuando también se difunden estos datos de pobreza, cayó en términos reales 4 puntos. No estamos hablando de una caída del salario en términos reales, de ese salario promedio. ¿En qué periodo? En el segundo semestre del 2022, es decir, cuando se mide esta segunda parte del año en términos de pobreza. En ese periodo donde aumenta la pobreza, cae el salario 4 puntos, ¿no? Acá tenemos claramente la conclusión de por qué este aumento en términos de la pobreza. También tiene que ver una cuestión que hay una caída del 5% en lo que son los planes sociales, ¿no? En esos programas de transferencia de ingresos, que esto también pega en esos sectores, sobre todo cuando hablamos de los sectores populares, una baja en términos reales de un 10% de la tarjeta alimentar, que también esto incrementa la situación de pobreza, sobre todo, insisto, de estos sectores que peor la están pasando, y todo esto es preocupante sobre todo porque se da en un contexto de aumento de la economía, ¿no? De un crecimiento de la economía, de una economía que se está moviendo al ritmo de el 5%, baja en los niveles de desempleo, y principalmente, estas dos realidades, Perú, ¿no? Modelo Perú, ¿no? Salarios bajos, extractivismo. En el caso de Perú tiene un perfil de deuda mucho menos dificultoso que el nuestro, ¿no? Que nosotros tenemos la deuda fundamentalmente con el fondo, que tiene un enorme condicionamiento. Ahí Valentina, capaz que estaría bueno ver en ese mismo periodo que cae el salario cómo aumenta la tasa de ganancia de los grandes grupos económicos. Bueno, ahí claramente lo vemos con el aumento en la participación en la distribución del ingreso, ¿no? Baja la participación de los trabajadores, aumenta la participación del capital, de estas rentas, de esta ganancia que generan, y justamente, es un proceso que se explica principalmente por la apropiación de ganancia, ¿no? De esa transferencia que antes iba hacia los ingresos, pasó a ser parte de la ganancia neta del capital. Y algo para ir cerrando también, que esto en un contexto en el cual también la semana pasada, cuando se comunicaron los datos de pobreza, se comunicó que el FMI había aprobado las últimas revisiones para este desembolso de 5.400 millones de dólares, en un contexto donde, dice que se aprobaron estas
estas últimas revisiones, estas últimas metas, dentro de una política macroeconómica que va en relación a cómo está exigiendo el FMI, ¿no? Entonces estamos hablando de una política, ellos dicen una estabilidad en la macroeconomía, en la economía política, pero una estabilidad ¿para quién? ¿No? Justamente para ellos, no para la sociedad, que vemos cómo aumenta y cómo se encuentra relacionado estos índices de pobreza. Y para cerrar, insistir, ¿no? Digo, el modelo no es, bueno, crecer para distribuir. Claramente estamos viendo que estamos creciendo y no se está distribuyendo. O sea, esa teoría del derrame que tanto difundía Martín Guzmán, Matías Culfa, su equipo Alberto Fernández también, bueno, vemos que no dio efectos, todavía no llegó ningún tipo de derrame. Entonces, bueno, justamente hay que distribuir ese crecimiento. Lula tiene una frase muy buena criticando la teoría de derrame, que dicho sea de paso está de algún modo también la aplica, entre otras cuestiones, es que Ocopo nunca termina de encher, meu filho, dice. Lo decía, era el Lula más... Hoy Lula es un dirigente socialdemócrata, claramente. Estamos hablando del Lula más ochentoso, más noventoso, y criticaba la teoría del derrame y decía, la copa nunca se termina de llenar, digamos, como diciendo que el capital es angurriento. Bueno, buen informe, querida Valentina. En un ratito